Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Quiero que abramos allí en Amós capítulo 9 y vamos a leer los versos del 13 al 15. Hoy es un día especial para mí porque yo estoy cumpliendo 26 años de ser pastor. El primer domingo del mes de enero de 1996, mi esposa y yo comenzamos a pastorear en La Gabriela. Entonces hoy estamos cumpliendo 26 años de pastor. Amós 9, versos del 13 al 15 dice: he aquí, vienen días, qué lindo eso, cuando lleguen días de bendición. Van a llegar días donde dice Jehová que el que ara alcanzará al segador. Quiere decir que la siembra y la cosecha todos se alcanzaron. Y cuando eso pasa no hay trabajadores que aguanten, ¿cierto que no? Todos a las carreras. También las uvas, el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Mire pues qué abundancia había en esa finca, ¿no? Y los montes destilarán de mosto y todos los collados se derritarán de bendiciones. Verso 14. Y traeré del cautiverio al pueblo Israel y edificarán ellos en las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y ellos beberán del vino de ellas, harán huertos y ellos comerán del fruto de ellos, pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Qué lindo, hermanos, cuando las cosechas crecen tan rápido que ya yo esperaba la cosecha a finales de año y vino a mitad de año. Y cuando se juntaron las dos cosechas, las uvas, y cuando se juntó la cosecha del maíz, de la yuca, todas las cosechas salieron el mismo día y no tengo abasto. ¿Sabe qué es eso? Una figura de abundancia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Abundancia de bendiciones. Lo que acabamos de leer es la forma como Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa es la idea, ese es el propósito, ese es el plan de Dios para con sus hijos. Ese es el anhelo de nuestro Dios, bendecirnos, no poco, sino en abundancia. Pero hay momentos donde se echan a perder todas las bendiciones. Hay momentos donde lo teníamos todo y a los pocos días ya no tenemos ¿qué? Nada. ¿Qué tal si Señor me coloca el título del sermón? Pecados que roban bendiciones. Hoy es el primer domingo del año. Usted y yo somos conscientes de que hay momentos donde Dios abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde de una manera impresionante en nuestras vidas. Pero también hay momentos cuando Dios se enoja y donde Dios nos corta el chorro de bendiciones. Hay momentos donde las ventanas de los cielos se cierran. Hay momentos donde las bendiciones dejan de llegar y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se cerró la llave? ¿Por qué se tapó el chorro de bendiciones? Y ahí es donde dice, hasta aquí llegué contigo. Vive con lo que tienes, vive con lo que te di, vamos a ver hasta dónde te va a rendir. Hay hermanos que hoy en día están viviendo de las reservas de las bendiciones que Dios te dio hace 2 años o hace 3 años. Pero algún día esas reservas
se te van a agotar del todo. ¿Usted sabía que hay cosas que usted y yo hacemos que desatan la ira de Dios? Hay cosas que usted y yo hacemos que echan a perder las bendiciones que Dios nos da. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué causa Dios cierra las bendiciones para con nosotros? ¿Por qué Dios corta el chorro de bendiciones a nuestra vida? ¿Qué dejé de hacer? El primer pecado que quiero que estudiemos está en Primera de Reyes 11, versos del 4 al 11. Vamos a estudiar en estos pocos textos los últimos días del rey Salomón. Ustedes saben de que Salomón fue un hombre que escribió muchos libros de la Biblia, Salmos, varios salmos, casi todos los proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y fue el hombre más sabio sobre la tierra. Pero qué triste como terminó sus últimos días. Dice así, Primera de Reyes 11, del 4 al 11. Y cuando Salomón ya era viejo, uno puede buscar a Dios toda la vida, 20, 30 años, pero si usted se aparta de los caminos de Dios, esos 20, 30 años no le sirvieron para nada. Y Salomón fue así. Le sirvió a Dios toda la vida, pero cuando fue viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿cómo? Uno servirle a Dios toda la vida y viejo servirle a dioses ajenos. Dios, ¿cómo se sentirá uno servirle a un Dios, a un ídolo, a un Dios ajeno, al Dios de este mundo? Dios nos libre, Dios nos guarde. Y dice, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, con el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y porque Salomón siguió a Milcol, ídolo abominable. Uno, después de haber servido a Dios, después de haber buscado a Dios, ya está detrás del Dios Astaret y está detrás del Dios abominable Milcol. ¿Cuántos hay así? Que antes le servían a Dios, ahora ya le sirven al enemigo. Ya ahora cobran la cuota de los chachos, ya ahora vende vicio, ya ahora es con un arma. Le están sirviendo a este Dios Astaret y a este ídolo abominable Milcol. Verso 6. Y por eso subrayé la parte amarilla, esta parte. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es el pecado que nos roba las bendiciones? Cuando usted y yo hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es eso? Dejar de temer a Dios. Cuando usted hace lo malo ante los ojos de Jehová es porque usted dejó de temer a Dios. Y dice así la palabra. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, mire qué triste lo que sigue. Y edificó Salomón un lugar alto para Quemos. Pero también dice el ídolo abominable de Moab en el monte que está al frente de Jerusalén. Y también construyó un templo a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién fue el que construyó el templo? Salomón. Pero también le construyó templo a estos dioses falsos, a estos ídolos abominables. Verso 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso, ofrecían sacrificio a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Ya. Salomón creyó que Dios no iba a hacer nada. Salomón creyó que Dios iba a quedar manicruzado.
Salomón creyó que lo que estaba haciendo no iba a tener sus consecuencias, pero Dios dice la palabra que Dios se enojó contra Salomón, porque él se había apartado de Jehová Dios, el Dios de Israel. Y quiero leer por último el verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en esto en ti, no has guardado mi pacto ni mis estatutos que te mandé. Y mira lo que dice al final: entonces romperé tu reino y te lo entregaré a otro. Fuera de que Dios se enojó contra Salomón, Dios le dijo a Salomón: hasta aquí llegaste como rey. Te voy a quitar tu reinado y te lo entregaré, ¿qué? A otro. Y se enojó Jehová ¿contra quién? Contra Salomón. Un pastor dijo: la última persona con la cual usted y yo debemos de estar enojados es Dios. Enójese con medio mundo, por favor, pero no se enoje contra Dios, ni haga que Dios se enoje contra usted. No haga enojar a Dios. Qué triste cuando Dios cierra las ventanas de los cielos y ya no nos da esas mismas bendiciones que nos daba antes. ¿Cómo se da cuenta uno que Dios cerró el chorro de las bendiciones? Por ejemplo, cuando aparece una enfermedad. Eso sí, no vamos a los extremos porque somos muy buenos para eso. Hay enfermedades que vienen porque usted pecó, que vienen como un castigo de Dios. Hay otras enfermedades que son la mayoría de las enfermedades, no vienen por un castigo de Dios. Pero sí hay enfermedades que vienen porque Dios se enojó con esa persona. Otra forma de Dios cerrar el chorro de bendiciones a nuestra vida es cuando de pronto usted tiene un accidente, cuando te echaron del trabajo, cuando usted tenía un negocio bien lindo, bien próspero, bien bendecido y lo tuvo que cerrar. Cuando usted hizo un mal negocio y se quedó en quiebra, eso puede ser que Dios ya está cerrando ¿qué? El chorro de bendiciones. Tal vez una mala decisión, tal vez tuviste una mala amistad y esa mala amistad te llevó a la ruina, tanto material como espiritual. Es una forma de Dios cerrar el chorro de bendiciones. Vamos a mirar una paradoja. Los dos textos que vamos a leer también los escribió Salomón, pero los escribió en un tiempo cuando él estaba bien con Dios. Proverbios 22:4, mira lo que dice la palabra. Salomón sabía esto: riquezas, honra y vida son para los que temen a Dios. Salomón sabía eso. Salomón lo predicó, pero no lo practicó. ¿Cuántos de nosotros somos así? Predicamos, damos muy buenos consejos a los demás, pero no ponemos ese consejo en práctica en nosotros mismos. Mira Proverbios 1:7, un texto muy conocido por nosotros, un texto que no lo sabemos todos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué? ¿Salomón lo hizo? No lo hizo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y por eso Dios se enojó con él y Dios le quitó su reino para dárselo a otro. El segundo pecado que nos roba las bendiciones está en Zacarías 7, del 9 al 14. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad. Mire pues la lista que Dios le estaba diciendo al pueblo: hagan esto, hagan aquello otro y aquello otro. Entonces, primero, juzguen de acuerdo a la verdad. Nosotros a veces no juzgamos la verdad. Uy, a mí me parece, yo siento que es hermano. Nunca diga eso. O que el Señor me mostró, que el Señor me dijo, o que yo tuve un sueño. No. Aquí con esos cuenticos no. Juzguen de acuerdo a qué? A la verdad. Segundo, hagan misericordia, tengan piedad de su hermano.
Cuarto, no opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Y quinto, no piensen nunca mal contra su prójimo. Mire pues toda esa lista que Dios les dio. Hagan esto, hagan aquello otro. Pero en el verso 11 dice, pero ellos que no quisieron, ¿qué? ¿Sí lo tenemos ahí o no? Sí. Pero ellos no quisieron, ¿qué? Escuchar. Antes volvieron, ¿qué? La espalda. Dios está hablando y lo dejé hablando solo. Y taparon sus oídos para no oír. Y su corazón se volvió como diamante para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por el Espíritu a través de los profetas. Me gustó esa frase. Hay mucha gente que dice, Dios, háblame, Dios mío, háblame, oh Dios, una voz audible. Y el Señor le habla a través de los pastores, a través de los predicadores, y no aceptan esa palabra, tapan sus oídos. No, es que Dios habla, es a través de sus profetas, a través de sus pastores, a través de los que predican la palabra de Dios. Los que predican la palabra de Dios son los profetas. Y mira lo que dice el verso 12 al final. Por tanto, gran enojo. John, ¿no está subrayado eso? Verso 12 al final. 12. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. 0 y van 2. ¿Quién hizo enojar a Dios? Salomón. ¿Quién hizo enojar a Dios aquí en este pasaje? El pueblo de Israel. Y cuando Dios se enoja, le quita el reino a Salomón. Pero también cuando Dios se enoja, mire lo que le pasa con el verso 13, cuando Dios se enoja. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, entonces cuando usted le va a orar a Dios y le va a pedir a Dios a algo, Dios no ¿qué? Dios no te va a escuchar. Esta es una forma como Dios se enoja con alguien. Cuando usted ora y Dios no escucha esa oración. Otra forma de enojarnos es esta. Dice Jehová de los ejércitos: los esparcí al pueblo de Israel como torbellino por todas las naciones que no conocían. ¿Sabe? En estos momentos el pueblo de Israel está así. Usted va a cada ciudad, casi a todo barrio, y ellos están ahí. En cualquier país, en cualquier ciudad, están esparcidos como torbellino. ¿Sabe qué es un torbellino? Un tornado. ¿Usted sabe qué hace un tornado? ¿Cierto que no tumba las cosas y las deja después cuadraditas? No, señor. Las destruye, las aporrea, y de una manera impresionante. Listo, así es cuando Dios se enoja. Pero lo más triste es lo que llegó. Ustedes llegaron a una tierra buena, y cuando llegaron ustedes, esa tierra fue desolada. Ustedes llegaron a una tierra buena, deseable, y ustedes la convirtieron ¿en qué? En desierto. Cuando usted y yo no tenemos la bendición de Dios, donde estemos, no vamos a ser de bendición. Cuando usted y yo no tenemos la bendición de Dios, sino que la ira de Dios está contra nosotros, todo lo que hagamos no tendrá la bendición de Dios. Y en vez de ser de bendición donde estemos, antes lo vamos a dañar con nuestra presencia. ¿Usted sabía que allá en Chile, cuando yo fui a Chile hace como 6, 7 años, allá no quieren a los colombianos? A los colombianos allá son la chusma, la lacra. ¿Por qué? Porque allá los colombianos llegaron el pagadiario, lo llevaron también allá, también la extorsión, también llegaron allá, llevaron el vicio, llevaron las armas, la violencia. Eso va a pasar con aquel con que Dios está enojado. Eso va a pasar cuando usted hace enojar a Dios. Todo lo que usted hace y todos los que están alrededor suyo van a sufrir por usted. Van a sufrir por usted.
no quisieron escuchar a Dios. ¿Cuántas personas dicen, para mí es irrelevante lo que Dios diga? ¿Cuántas personas dicen, a mí me tiene sin cuidado lo que Dios diga? Dios dice que no al aborto, me importa un pepino, aborto. Dios dice que no a la homosexualidad, y hay gente que dice, me importa un pepino, voy a ser homosexual. Dios dice, no os unáis en yugo desigual, me importa un pepino, me voy a conseguir a una novia inconversa. El Señor dice que no nos divorciemos por cualquier causa, sino solo por la causa bíblica, y nos divorciamos por cualquier causa, que porque Él no me marcó, que porque Él no es detallista conmigo. Esas no son razones para uno divorciarse. La Biblia dice que solo hay una causal para divorcio, y es la fornicación. Es cuando el esposo y la esposa le es infiel y no quiere convertirse. Ahí es la única razón para divorciarse. No porque no me merca, no porque no es detallista, no porque ya me cayó gordo, no, o porque se me volvió viejita, no. Pero Dios dice, no, yo me divorcio de todas maneras, me importa un pepino lo que diga Dios. Dios dice no a las mentiras, no, yo sigo diciendo mis mentiras. Dios dice no robar, yo sigo robando. Dios dice no fornicar y no adulterar, yo sigo adulterando y fornicando. Me importa nada lo que diga Dios. Hay personas que lo último que quieren escuchar es la voz de Dios. Hay personas que se niegan a obedecer a Dios. Hay personas que se hacen los sordos con Dios. Hay personas que no quieren escuchar al predicador. Hay personas que no le prestan atención a la palabra. Hay personas que no le hacen caso a la palabra. Hay personas que no le importa un bledo. Le importa un bledo lo que diga Dios. Se vuelven tercos. Dios les dice por aquí y ellos hacen otra cosa contraria. Eso es no escuchar la voz de Dios. Jeremías 7, 23 y 24. Es un texto duros, pero lástima. Esos textos están en la Biblia, hay que predicarlos. Jeremías 7, 23 y 24. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y si ustedes escuchan mi voz, entonces yo seré su Dios, vosotros serán mi pueblo. Andad en camino, el camino que os mandé, para que os vaya bien. Es decir, escúchenme y les va a ir bien. Escuchen mi palabra y les va a ir bien. Verso 24, ¿qué hicieron? No oyeron, no inclinaron su oído. Antes hicieron ¿qué? Antes hicieron las cosas como a ellos mejor ¿qué? Les parecía. Antes endurecieron más su corazón malvado y fueron hacia atrás en vez de irse ¿qué? Hacia adelante. Cuando usted no tiene la bendición de Dios, en vez de mejorar, usted va a empeorar. Eso es lo que dice el texto, que en vez de ir hacia adelante, vas para atrás. En vez de mejorar, empeoras. Primero, el primer pecado que roba nuestras bendiciones es dejar de temer a Dios. Cuando usted y yo hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Segundo, cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios. Y tercero y último está en Oseas capítulo 4, verso del 6 al 10. Dice, mi pueblo fue destruido, pero por algo fue destruido. Dios no destruye algo por nada, no tiene que haber una causa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque ellos desecharon el conocimiento. Pero sabe una cosa, les voy a dar, este pasaje es para los sacerdotes, este pasaje. Es decir, para los líderes de la iglesia. Este pasaje es para los líderes de la iglesia. O para los que quieran ser líderes, este pasaje es para ellos. Entonces, como los sacerdotes, oiga, no escucharon la voz de Dios, entonces Dios los echó del sacerdocio.
Qué horrible que el Señor lo eche a uno de liderazgo, que no sea el pastor sino Dios. ¿Pero por qué? Ahí está la razón, porque olvidaste ¿qué? La ley de tu Dios. Uy, pero eso al último, cuando yo leí eso por primera vez preparando este estudio, me dio escalofrío. Hay una canción por ahí que dice: ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Y ciertos padres que si a uno le tocan un hijo, eso es como si me lo hicieran a mí, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces Dios te está diciendo hoy que si tú no temes a Dios, que tú no escuchas a Dios como líder, no eres temeroso, no escuchas a Dios como líder y no le sirves, no solo te va a quitar el liderazgo, sino que también va a tocar a tus hijos. Mira lo que dice: yo me olvidaré ¿de qué? De tus hijos. Eso fue duro para mí leer eso. Verso 7: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Cuando un líder le sirve a Dios, tiene ¿qué? Honra. Cuando un líder deja de ser líder y hace lo malo delante de los ojos de Dios y no escucha la voz de Dios, se convierte la honra ¿en qué? En afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. También subrayé eso. Cuando un líder cae, el daño que hace es terrible. Cuando un pastor cae, el daño que hace es terrible. Se lleva al pueblo. Daña a mucho pueblo. Le castigaré por su conducta a ese sacerdote, le pagaré conforme a sus obras. Verso 10: comerán, pero no se saciarán. Qué horrible uno vivir así en este mundo, que uno va a un paseo y no lo disfruta, que uno come manjares y no lo disfruta, que uno tiene la mejor esposa, los mejores hijos y no lo disfruta, no lo satisface nada. Y mira al final: ¿por qué viene la ira de Dios? Porque dejaron ¿de qué? De servir a Jehová. ¿Por qué viene la ira de Dios? El primer punto: por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Segundo punto: ¿por qué viene la ira de Dios sobre nosotros? Porque no escuchamos su voz. Tercer punto: ¿por qué viene la ira de Dios sobre sus líderes? Porque dejamos de servir a Jehová. Hay líderes que ya no quieren servir a la iglesia. Hay líderes que ya han dicho: pastor, yo para este año ya no voy a estar en los maestros, ya para este año ya no quiero estar más con los diáconos, ya para este año ya no voy a tocar más el piano, no voy a tocar más la guitarra, para este año ya no voy a tocar más la batería, ya para este año no voy a tocar la guitarra. ¿Sabe? Si usted es un líder que ha pensado eso este año, pues mi respuesta para usted es: tranquilo, hágalo, no hay problema. La iglesia va a seguir con usted o sin usted, porque nadie es indispensable en la obra de Dios. Y lo más lindo de Dios, en 26 años que yo llevo como pastor, es que cuando alguien renuncia a un liderazgo, rapidito, Dios es tan lindo que nos da el reemplazo. Viene otro. Hay líderes que creen que la obra sin Él se va a acabar, que la obra sin Él no funciona. Hay líderes que creen que el día en que ellos se vayan de la iglesia se va a piques.
No, la obra es de Dios. Dice la Biblia que Él es el Señor de la mies. Él es el Señor de la obra. Y si no hay obreros, Él manda obreros, ¿para qué? Para la mies. Hay líderes que creen que le van a hacer un daño a la iglesia si se van, o le van a hacer un daño a Dios si se van. No, hermano, usted ni le va a hacer daño a Dios, ni le va a hacer daño a la iglesia si se va. ¿Sabe por qué? Porque es que hay un texto que el Señor Jesucristo nos dejó. Mira, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mira, el diablo mismo en persona se puede levantar en contra de la iglesia y no le va a hacer ni esto. Ahora, si usted se va, o ahora porque usted deja de servir, Dios se va a encargar de proveer y Dios se va a encargar de mandar obreros a su mies. Hay líderes, dejemos a un lado los líderes, pero también hay hermanos que son muy buenos diezmadores, ¿cierto? Y dice, donde yo deje de diezmar, esa iglesia se va a pique. Tranquilito, hermano, tranquilito. Tranquilito. Si usted no quiere dar más sus diezmos, hágale, no hay problema. Dios proveerá. Él es el Señor de la mies. Amén, hermanos. Entonces, para ir terminando, no es de inteligentes dejar de servir a Dios. No es de inteligentes ir entregando el ministerio. Yo creo que usted y yo hemos visto a líderes que han entregado su ministerio y la pregunta es, ¿cómo están ellos ahora? ¿Cómo están sus hogares? 3 pecados que roban las bendiciones: hacer lo malo ante los ojos de Dios, no oír la voz de Dios, no escuchar más la voz de Dios y dejar de servirle a Dios. Alguien dijo, cuando usted y yo hacemos enojar a Dios, es como cavar nuestra propia ¿qué? Nuestra propia tumba. Porque las bendiciones se nos van a ir, porque las bendiciones se nos van a escapar, porque hacer enojar a Dios, eso no es un buen negocio. Y quiero terminar con un texto muy duro, tal vez de los textos más duros que hay en la Biblia es este, pero si Dios me lo dio es porque hay que predicarlo. Deuteronomio 28, 47 al 48. Por cuanto no me serviste, mire pues, es para los líderes, por cuanto no me serviste a mí con alegría y con gozo de corazón. ¿Qué condiciones Dios nos pone a nosotros los líderes para servir? Hacerlo con alegría y con corazón lleno de gozo. Por cuanto no lo has hecho, verso 48, entonces le servirás a tus enemigos, que yo voy a enviarte contra ti. Ya. Cuando uno deja de servirle a Dios, uno le sirve al enemigo. Cuando usted no le sirve a Dios, deja de servirle a Dios, les va a servir a Satanás. Pero dice el Señor, le vas a servir a Satanás, pero vas a tener ¿qué? Hambre. ¿Qué más? Vas a tener hambre, sed y desnudez. ¿Vale la pena dejar de servir a Dios? Le vas a servir a tus enemigos con hambre, con sed y con desnudez. Pero lo que más me aterró de ese texto es al final. Va a haber hambre, sed, desnudez. ¿Hasta qué? Hasta destruirte. Wow. Esa palabra no la escribí yo. Esa palabra la dio Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra.
Gracias Dios porque hoy nos has dicho que si tú estás abriendo las compuertas de los cielos y estás derramando bendición hasta que sobreabunden nuestras vidas, entonces hay que disfrutarlo. Hay que gozarnos con esas bendiciones. No hay que regalar esas bendiciones, ni desperdiciar esas bendiciones, ni que nadie nos robe esas bendiciones. Señor, tú nos has hablado. Pero ahí donde estás, ahí solito, usted con Dios. Si Dios te ha hablado en esta mañana, yo quiero que tú le digas a Dios las siguientes palabras. Dile al Señor: Señor, ese soy yo. Eso es lo que predicó el pastor. Esa palabra era para mí. Yo tenía abundancia. Yo experimenté como las compuertas de los cielos se abrieron y Dios derramó bendiciones hasta que sobreabundan en mi vida. Pero yo ahora ya no tengo trabajo. Ya ahora no tengo un buen hogar. Ya ahora ya no tengo nada de esas bendiciones que Dios me dio. Pero ahora entiendo por qué. El culpable fui yo, porque me dejé robar esas bendiciones en mi vida. Porque hice lo malo ante los ojos de Jehová. Porque no escuché la voz de Dios. Y porque dejé de servirle a Dios. Perdóname. Y me arrepiento en este día, oh Dios. En este primer domingo del año me arrepiento. Porque quiero que este 2022 sea un año de muchas bendiciones. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.